Hay una materia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, que se llama Teoría y Técnicas de Grupos. La misma, al igual que el resto de las materias, se divide en dos cátedras. Una de ellas es la cátedra Persia, cátedra muy pero muy reconocida dentro de la Universidad de Buenos Aires, porque literalmente genera amores y odios. Hay algo muy característico que se da en esta cátedra que no sucede con otras, que hay como una diferencia muy marcada entre aquellos que han cursado la cátedra y donde hay personas que literalmente defenestran y odian abiertamente a la cátedra. ¡Aguantá! Y dicen que no les ha dejado nada en lo absoluto. Y hay otras personas que aman a la cátedra y la recomiendan muchísimo. Yo siempre digo, y esto es algo igualmente que se puede observar en la historia en general, en definitiva, y con un montón de autores e intelectuales, siempre que algo genera ese tipo de relación tan marcada y tan distintiva, ¿no? En este caso de amor y odio, es porque hay algo que está presente, en este caso en la cátedra o en el autor o en quien fuera, que está dejando huella, ¿no? Es algo que no pasa desapercibido y que por eso genera estos sentimientos encontrados. Fue justamente eso, de alguna forma, cuando yo estaba por anotarme a la materia y ver en qué cátedra me anotaba, que buscando recomendaciones me encontré con esta situación tan característica y decidí, en definitiva, anotarme a Persia para ver, para no quedarme solamente con lo que decían los demás en sus recomendaciones, tanto las críticas como las que avalaban a la cátedra, sino para tener mi opinión personal y poder sacar yo singularmente una reflexión sobre lo que me encontrase cursando esa materia. Así fue que me anoté. Y la realidad es que yo estoy del grupo, a ver, tengo mis argumentos, que son los que voy a exponer a continuación, pero yo estoy del grupo de, yo me considero un persista, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que Persia es algo diferente, que está más allá, que de alguna forma es inentendible, porque el tipo propone algo para lo cual la sociedad y las instituciones educativas aún no están preparadas, pero sí, estoy a favor de la cátedra y les comento entonces por qué. A ver, dentro de la cátedra hay una infinidad de docentes que son quienes se encargan de explicar los temas que se irán viendo. A veces un poco creo que eso excede a la cátedra misma o a Persia en este caso. Yo no creo que Persia conozca a cada uno de sus profesores y que pueda hacer una evaluación singular, particular. A lo que voy es que probablemente haya algunas personas que han cursado esta materia y les ha tocado con malos profesores, y en definitiva esa es la experiencia personal que uno tiene, y por eso uno termina defenestrando la materia, porque tal vez el profesor no ha podido bajar los conceptos o explicar lo que la cátedra en su conjunto pregona. En mi caso particular me he anotado con un profesor que creo que fue excelente, que desde el día 1 ha dejado muy en claro qué es lo que pretende la cátedra, y que en efecto yo he percibido y he visto que la cátedra siempre ha sido, incluso Persia, muy congruente con lo que se plantea en general. Lo primero que hay que entender con esta cátedra, cuál es el problema y el inconveniente más grande, es que, como me han dicho a mí, por eso decía esto, la cátedra tiene un problema con el nombre. La materia se llama Teoría y Técnicas de Grupos, y la cátedra Persia justamente lo que va a plantear es que las teorías y técnicas de grupos no existen. Entonces ahí ya hay una contradicción estructural entre la cátedra y la materia, donde justamente la cátedra va a adoptar una perspectiva completamente crítica y por eso va a decir que no existen las teorías y técnicas de grupos. Lo que se plantea, básicamente, para explicarlo de una forma sencilla, es que las teorías y las técnicas de grupos tienden a la creencia de que hay patrones de conductas predeterminados, normativos, que son mejores que otros, y entonces hay una cuestión acá normativizante. Por eso desde la cátedra se va a ir
contra esto y se hace una distinción, de ahí la frase que probablemente si sos de la facu has visto muchísimos memes, esto de que lo grupal no son los grupos, que es una frase que se suele repetir con frecuencia en esta cátedra, donde lo que se está planteando básicamente es una distinción entre los grupos y lo grupal. ¡Claro, boludo! Entendiendo a los grupos como aquello normativo que tiende a la homogeneización de técnicas y a los criterios unívocos, uniformes y concluyentes, mientras que del otro lado lo grupal se entiende como algo que viene a romper aquello que ya ha sido establecido de antemano. Entonces, de allí ese antagonismo. Justamente, cuando hablaba antes de la congruencia de la cátedra, es que creo que sí, que efectivamente son leales a lo que ellos creen, y esto se ve a lo largo de la cursada, porque es una cátedra que tiene otro tipo de valores, por decirlo de alguna forma, y que espera del alumnado y que trata al alumnado de forma diferente a como se lo suele tratar en otras materias o cátedras convencionales. Por ejemplo, en Persia te vas a encontrar con que los profesores pretenden que vos tengas una participación muchísimo más activa de lo que puede ser en otra cátedra. Obviamente, si a vos no te gusta participar en clase, Me lo paso por los huevos. y tal vez no te conviene mucho esta cátedra, pero a mí, por ejemplo, que me gusta poder reflexionar, plasmar mis ideas, que me den este espacio, y que en definitiva fue el que me dieron en esta cátedra, para mí fue una maravilla. O sea, me hicieron sentir importante. Entonces yo podía durante la cursada empezar a escribir acerca de un tema que se estaba tratando y después al final de la clase leerlo e interactuábamos en relación a lo que yo había escrito. Y bueno, eso por un lado. Lo mismo se ve, hay una crítica de alguna forma al sistema educativo, ¿no? Si se quiere, donde se plantea de la cátedra que el alumno es mucho más que una nota, que una mera evaluación, que algo cuantitativo, que el conocimiento excede todo eso. Y en la cátedra los modos de evaluación son bastante, si se quiere, empáticos, diría yo. Iba a decir accesibles, pero creo que va más allá, porque decir accesibles de alguna forma es, ¿no?, tener un criterio algo normativo. Por eso recaí en lo que critico. Entonces diría más bien empático, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, son 2 parciales, el segundo era un trabajo domiciliario, donde uno tenía ciertas libertades o abordar algunas temáticas que le fueran de su agrado. Había consignas diversas donde uno elegía cuál prefería, y por ejemplo en el primer parcial, que era presencial, era libro abierto, y no solo era libro abierto, sino como que había una especie de comodines que uno tenía, donde uno podía levantarse en medio del examen y usar uno de esos comodines, que no recuerdo cuáles eran, pero por ejemplo uno podía hacer una consulta abierta a sus compañeros que también estaban rindiendo. ¡Vamos, Nube! Si uno no recordaba algo, podía usar ese comodín, no el profe, pero sí tus compañeros podían explicarte con sus palabras cómo se había entendido eso que vos no recordabas, ¿no? Entonces son como formas diferentes de sobrellevar la relación adentro del aula. Uno está más acostumbrado a la estructura lineal, jerárquica, vertical, donde el docente tiene un rol ligado al saber, al conocimiento, y el alumno todo lo contrario. Y justamente que ahora que digo esto, también se plantea en una de sus clases, recuerdo de Persia, una distinción muy humana y muy interesante, ¿no? Donde él desde, o sea, empapado en humildad, dice que hay personas que muestran un supuesto saber que en verdad no poseen y que siempre se manejan de forma concluyente, y justamente eso es lo que promueve la ignorancia, creer que uno sabe todo y que quien en verdad sabe debería de ser más humilde y tener otro tipo de relación. Pero bueno, en fin, formas que la cátedra adopta que se ven en la cursada. Y el mismo Persia, que es el profe de teóricos, tiene unas clases, a ver, yo también creo que viene la crítica por este lado. Dentro de la bibliografía obligatoria de la cátedra hay un libro de Persia que se llama Estancias en Común, además de otros autores muy interesantes, como muchos intelectuales franceses se ven, Roland Barthes, Bourdieu,
Deleuze, Guattari, entre tantos otros, que al menos a mí siempre me han fascinado desde el momento en que los conocí. Pero bueno, también están los textos de Persia, principalmente este que decía. Y Persia tiene como, también siendo congruente con lo que él es, una forma de expresarse en este libro muy característica, que es como una especie de poesía tipo versos, hasta incluso rimas, Mamá. donde sin salirse de lo académico o del conocimiento intelectual, él puede plasmar ideas de una forma más artística, si se quiere. Al menos a mí eso me fascinó y era muy interesante cómo uno podía congeniar y mezclar esos dos saberes entre la intelectualidad y lo poético. Me resultaba sumamente interesante. Y bueno, después en las clases mismas, él también no sigue una linealidad, una estructura rigurosa, sino todo lo contrario. Son como clases de alguna forma improvisadas, donde desde luego se abordan ciertas temáticas, pero él lo hace libremente e interactúa con los alumnos y es increíble, pero tiene una capacidad oratoria y para poder expresarse que es sumamente asombrosa. Y literalmente a las clases de Persia, los teóricos, van muchísimas personas que tal vez ni estudian psicología o no están en esa cátedra y caen ahí y caen de todos lados porque lo que el chabón hace es apasionante. Y bueno, y también él habla con esto que decía antes de la relación alumnado-profesores, habla de que los alumnos no son alumnos, también hay un cambio ahí en el significado de la palabra, y él habla más bien de sensibilidades, haciendo referencia a que los alumnos no dejan de ser personas, que tienen una historia en común y que tienen sus saberes y que tienen que ser entendidos y respetados. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Pero bueno, hay una cuestión empática bastante interesante donde se rompe con la estructura tradicional del aula. Entonces, eso es lo más valioso, creo yo, de la cátedra. Por eso la recomiendo. No quiero sonar ofensivo con lo que voy a decir, pero yo siento que a veces las personas que critican a la cátedra por los argumentos que he visto, literalmente no entendieron de qué va la cátedra, o tal vez tuvieron una mala experiencia con un profesor que no pudo expresarse como correspondía y no pudo bajar lo que la cátedra deseaba, que también eso puede pasar, lamentablemente, pero yo al menos con las críticas que me encontré no me parecieron del todo constructivas, sino más bien daban cuenta de que no se había entendido en sí lo que se proponía de esta cátedra. Desde este humilde lugar, esto es algo completamente subjetivo, obviamente. Dependerá luego de ustedes la experiencia que tengan y lo evaluarán y lo analizarán y solo lo sabrán una vez cruzado la cátedra esta. Pero yo desde mi humilde lugar la recontra recomiendo. Si querés tener una experiencia que difiera un poco del aula tradicional y de esa relación tan vertical, te recomiendo que te anotes a esta cátedra y que veas que una educación diferente, más allá de las dificultades que siempre van a haber y de las críticas que pueden existir, es posible. Y que al menos hay una cátedra que propone algo diferente. Después podés coincidir o no. Pero me resulta ya muy valioso el hecho de que se proponga algo con las características que propone la cátedra Persia. Así que bueno, te anotarás o no y después me comentarás qué clase de experiencia has tenido.